no es opcional. Es Cristo quien la instituyó. Amén, gloria a Dios. Nosotros, la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, creemos en dos ordenanzas a la luz del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay dos ordenanzas claras que el Señor enseña. Número uno, el bautismo. Y número dos, la cena del Señor. Los discípulos de Cristo en la cena del Señor y en el bautismo proclamamos nuestra unidad con Cristo y consideramos estos dos elementos, el bautismo y la cena del Señor, como ordenanzas. Ok, permítame, hago aquí una alusión educativa. Algunos llaman a sacramentos, otros grupos religiosos o otros grupos llaman a esto sacramentos. La diferencia entre un sacramento y una ordenanza es que el sacramento se entiende que por la ejecución del sacramento el individuo recibe una bendición, recibe una gracia. Déjeme decirle, si bien es cierto nosotros recibimos la bendición de poder sentarnos con Él a la mesa, el poder sentarnos a la mesa es resultado de ya haberlo recibido a Él. Gloria a Dios. El sentarnos a la mesa es ya resultado de habernos identificado con Él en la cruz. Amén, gloria a Dios. Es decir esto, no es la mesa del Señor la que nos da la bendición, es la obra de Cristo en la cruz. Ahora, si Él instituyó, y vamos a ver por qué fue que Él instituyó la mesa del Señor, si Él dijo, háganlo, y es una orden, ¿usted cree que las ordenanzas son opcionales? Las ordenanzas no son opcionales. El bautismo en la vida del cristiano no es opcional. La mesa del Señor en la vida del cristiano no es opcional. La mesa del Señor y el bautismo son ordenanzas. Si bien es cierto, fue establecido por Cristo mismo. Esto no solamente quedó ahí en el aposento alto, de que fue establecido por Jesucristo. El segundo elemento que quiero mencionar es que nosotros no solamente nuestra fe está fundamentada en Cristo, sino que nuestra fe está fundamentada en la palabra. Y en la palabra consideramos lo que los teólogos y los biblistas llaman la autoridad apostólica. ¿Qué es la autoridad apostólica? La enseñanza básica, la enseñanza fundamental que de Cristo recibieron los apóstoles y que ellos transmitieron generación tras generación y tras generación, y que fue registrada en las Escrituras. Esto de la mesa del Señor, si bien es cierto fue establecida por Cristo, hay mucho material en el contexto del Nuevo Testamento para mostrar que no solamente fue instituida, establecida por Cristo, sino que fue transmitida sin opción, fue transmitida rigurosamente por todos los apóstoles. Hay una autoridad apostólica a la cual nosotros, a la luz de la palabra del Señor, también estamos fundamentados. La tradición apostólica y comunitaria. ¿Cuál es el fundamento bíblico de esto? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Es lo que empieza, 23 al 26, el texto empieza diciendo, está hablando el apóstol Pablo a una comunidad que había caído en el desorden, que había caído a la comunidad de Corinto, que había caído y había utilizado la mesa del Señor como un desorden. Y Pablo dice, eso no fue lo que el Señor hizo, eso no fue lo que nosotros les hemos enseñado. No participen de la mesa del Señor de cualquier manera y en un desorden. Escuchen, el texto empieza diciendo, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido a ustedes. Pablo está diciendo que él recibió del Señor y que él transmitió a la comunidad de fe el elemento de la cena del Señor. Escuche, iglesia, fue establecida por Cristo, pero fue tradición apostólica enseñada a la iglesia de manera rigurosa
porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Gloria a Dios. Y para que no quede duda de la tradición apostólica, me gusta el elemento teológico de midrash, palabra que se utiliza para coger un pasaje del texto bíblico e inculcarlo o introducirlo para afirmar una verdad. Y Pablo utiliza este elemento, dice: yo recibí del Señor lo que les he enseñado. ¿Qué es lo que les he enseñado? Lo que Jesús dijo. ¿Y qué hizo? Cogió literalmente las palabras del Señor. Como quien dice, ni siquiera soy yo, aunque hay una tradición apostólica, el Señor sigue siendo el Señor. No es opcional. Gloria a Dios. No es opcional. ¿Qué sigue diciendo? Porque yo recibí del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Punto. Hay autoridad fundamental en Cristo, pero hay autoridad apostólica. Ahora déjenme decirle algo. La autoridad apostólica, a la luz del pasaje de Corintios, diría: ah, pastor, pues es que ahí dice que cada vez. Y cada vez puede ser una vez al año. O cada vez puede ser una vez al mes. O cada vez puede ser una vez que yo quiera. O cada vez puede ser una vez que yo sienta. Pero déjeme decirle que estudiando todo el contexto en relación a la cena del Señor, hay un elemento fundamental. Para la iglesia primitiva, el elemento fundamental de la reunión era el partimiento del pan. Es decir, que el primer día de la semana, la comunidad de fe, la iglesia, se reunía con dos propósitos. Uno, para celebrar la resurrección de Jesucristo. Por esa razón se reunían el primer domingo, el primer día de la semana. ¿El día qué? Domingo. El primer día de la semana se reunían para celebrar la resurrección de Jesucristo. Pero en segundo lugar, el segundo propósito con el cual se reunía la comunidad de fe, además de celebrar la resurrección de Jesucristo, era partir el pan. Lo hacían rigurosamente la comunidad apostólica, rigurosamente el primer día de la semana. Pastor, ¿cuál es la base bíblica de eso? La base bíblica está en el libro de los Hechos. Ya no estamos hablando de la comunidad de Corinto, estamos yendo un poco más atrás. Estamos yendo a la primera comunidad, a la iglesia en Jerusalén, a la comunidad de los primeros cristianos. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, dice así. Perdónenme. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia como unas 3,000 personas. Noten, eso fue cuando la iglesia empezó a ¿qué? A nacer. Ahí en el Pentecostés se unieron como 3,000 personas. Versículo 42 dice: y se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, número 1, y en el partimiento de ¿qué? ¿En qué se mantenían firmes? Léalo, lo dice el texto bíblico. ¿En qué se mantenían firmes? En las enseñanzas de los apóstoles, pero además de eso se mantenían firmes en el partimiento del pan. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Que ellos se reunían el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Jesucristo. Pero además de que se reunían para celebrar la resurrección de Jesucristo, se reunían para participar del pan. Rigurosamente, la iglesia primitiva participaba del pan. ¿Dónde más dice? Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir ¿qué? El pan. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan.
Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y se le prolongó su discurso hasta la medianoche. Lo que estos textos nos están mostrando es que aunque la mesa del Señor fue establecida por Cristo mismo, la comunidad y la autoridad apostólica enseña que la mesa del Señor se practicaba rigurosamente el primer domingo de cada mes. Muy bien. Hasta aquí hemos sentado el planteamiento bíblico y teológico, porque ahora bien, ¿y eso para qué me sirve a mí, pastor? ¿Y eso en qué me toca a mí? Pues entonces vamos a ver aquí el tercer elemento, simbolismo. Simbolismo. Hasta aquí, querida iglesia, quiero que le quede claro en el nombre del Señor. Yo no sé qué usted había aprendido, no lo sé. Yo no sé qué usted había recibido. Pero a la luz de la palabra del Señor y entendiendo nuestra centralidad en Cristo y nuestra centralidad en las Escrituras, yo entiendo que la mesa del Señor, primero, no es opcional. Y número dos, en segundo lugar, se debe practicar todos los primeros días de la semana. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eso para qué? ¿Cómo eso toca mi realidad de hoy? ¿Cómo eso toca mi vida? Pues para eso vamos a tener que ver el tercer elemento. Número uno, simbolismo. Simbolismo de la mesa del Señor. Cuando estamos hablando del simbolismo, lo primero que queremos decir es que justamente la mesa del Señor simboliza, escuche, simboliza a Cristo. Amén. Aleluya. Recuerden lo que el Señor dijo: háganlo en memoria de quién, de la denominación, de la iglesia, del pastor, del líder. Háganlo en memoria de quién. Así que la mesa del Señor, ¿a quién simboliza? La mesa del Señor, si simboliza a Cristo, lo que estamos diciendo otra vez, Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de mi vida. Cristo es el centro de la iglesia. Es Cristo. Y qué bueno que cuando la comunidad de fe se reúne, proclame en la mesa del Señor que Cristo es el centro. Bendito el Señor. Cristo es el centro. Cristo, bendito el Señor. Cuando estoy diciendo que Cristo es el centro, estoy diciendo que mi voluntad está sujeta a la voluntad de Cristo. Que mis pensamientos están sujetos a la voluntad, a los pensamientos de Cristo. Que mi estilo de vida como cristiano que soy y que digo ser, cuando vengo a la mesa, debe agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso yo participo de la mesa del Señor cada domingo, porque la mesa del Señor simboliza que Cristo es el centro de mi vida. Como comunidad de fe yo quiero invitar a la iglesia, hermanos, toda la comunidad debe proclamar que Cristo es el centro en el Señor. Cristo es el Señor. Pero no solamente Cristo. La mesa del Señor simboliza a Cristo, pero simboliza su obra salvífica. Simboliza su obra salvífica. Todos sabemos los símbolos. El pan simboliza el cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Y usted lo escucha domingo tras domingo. La copa simboliza la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Y usted lo escucha domingo tras domingo. Pero escuche, oh, si la obra de Cristo la necesitamos todos los días de nuestra vida.